Hola, bienvenidos a todos a la comunidad de Sion Cocker. Aquí estoy con mi compañera Lola. Hola Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rosa. Pues aquí estamos reunidas para hablar de la píldora formativa de esta semana. Y esta semana es muy interesante porque vamos a hablar de el miedo, ¿no? Esa Ujú. emoción, bueno, pues que es esa emoción tan primaria que todos tenemos, ¿no, Lola? Sí, así es un tema importante porque la vida, bueno, tú sabes que está llena de momentos maravillosos que es a los que nosotras tendemos o queremos tender, pero también de momentos horrorosos o feos que son por los que tenemos que transitar con la mayor ligereza posible. Y solo muchas veces, bueno, yo creo que pasa a casi todo el mundo, el tema está en trabajar para que cada vez pase menos. Estamos incluso en momentos de alegría, en momentos de que estamos pasando el perro por un parque, en momentos que estamos de fiesta con los amigos, y en ese momento estamos alegres por fuera, pero en verdad estamos por dentro, tenemos la sensación de miedo. ¿Y a qué tenemos miedo? Pues tenemos miedo a muchas cosas, miedo incluso a que ese momento concluya, ese en el que estamos, a no lograr lo que queremos, a perder lo que amamos, en general a perder, ¿no? El miedo a perder es grandísimo. Y, por supuesto, el mayor de los miedos es el miedo a qué pasa cuando nuestro cuerpo deja de funcionar, cuando nuestro cuerpo desaparece, porque físicamente desaparecemos nosotros, pero desaparecemos en general cuando desaparecemos y eso a muchos de nosotros nos puede aterrar. Y entonces si no superamos ese miedo, si no conseguimos, digamos, trabajar el miedo para que no nos afecte, no creo yo que terminemos de ser felices. Eso pienso. Efectivamente, además es que creemos que para ser más felices tienes que reprimir, ¿no? O ignorar ese miedo, ¿no? Y negar ese miedo. Pues, ¿por qué? Pues porque nos incomoda, porque prefiero no verlo, ¿no? Y niego ese miedo, ¿no? Y por más que nos empeñemos en ignorarlo, pues el miedo sigue ahí presente, ¿no? Y el único modo de liberarnos de ese miedo es reconocerlo, ¿no? Y ver profundamente ese origen, ¿no? Y bueno, pues el miedo es una emoción, es una emoción. Las emociones no son ni buenas ni malas, Lola. Lo que pasa es que depende pues de cómo nos afecten, ¿no? Y una emoción como el miedo es una emoción auténtica, es una emoción primaria, ¿no? Y sirven para hacer cosas útiles. ¿Qué significa esto? Pues el miedo nos cubre una necesidad básica. Esa necesidad básica es de tener seguridad. Se encarga de identificar peligros, ¿no? O amenazas que nos hagan romper nuestra vida normal, ¿no? Y es algo innato, es decir, que no es algo que hemos aprendido, sino que viene ya con nosotros cuando nacemos. Entonces, esa sensación angustiosa cuando presentes un peligro, ya sea real o sea imaginario. Eso es importante porque puede ser debido a que es algo real, pues estás en peligro, ¿no? Pues de repente vas a tener un accidente, de repente te atracan por la calle, ¿no? Es realmente un peligro real, ¿no? Pero también puede ser por un pensamiento y la mente lo interpreta de la misma manera, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa cuando nos pasa esto? Pues que tenemos una respuesta física, es decir, el cuerpo se prepara para esa situación de peligro, ¿no? Entonces acelera el corazón, sube la adrenalina, que genera el cuerpo, ¿no? Esas hormonas para que se generan cuando tienes que estar muy alerta, ¿no? Y el corazón de respiración se acelera, ¿no? O sea, que te preparas para huir o para atacar, ¿no? Básicamente. Y por otro lado también, pues cuando es una situación muy estresante, ¿no? El miedo te paraliza, ¿no? Y hace que fijes toda la atención en un estímulo que te desencadenante de ese miedo, ¿no? Entonces tenemos, como te he dicho, ¿no? Pues tenemos una respuesta física, lo que es puramente físico, pero luego tenemos una respuesta emocional. Y esa respuesta emocional, pues depende de cada persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mente muchas veces te dice, si ha pasado algo anteriormente, imagínate que has estado enferma anteriormente, y la mente te recuerda, fíjate, tienes ese recuerdo ahí, ¿no? Entonces el cerebro, pues como tiene una programación, digamos, muy antigua, ¿no? Programada para la supervivencia, ¿no? Para estar en las cavernas, como quien dice,
pues está programado para sobrevivir. Entonces hay que como desprogramarlo, ¿no? ¿Y qué ha pasado en ese cerebro, ¿no? ¿Por qué se le ha dado tanto espacio al miedo? Pues claro, se ha convertido en un cerebro como miedoso, ¿no? Porque está la duda, el temor, la inseguridad, la desconfianza. Entonces todo eso hace que tu cerebro es como, digamos que se convierte, se transforma para adaptarse a esa situación provocada por el miedo, ¿no? Y eso es lo que se llama la neuroplasticidad. Entonces, eso hay que comprenderlo muy bien, Lola, porque tenemos que saber cómo funciona el miedo dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y fíjate, tenemos más de 30.000 pensamientos al día. Pues imagínate si la mayoría de esos pensamientos son negativos, pues al final tienes un cerebro muy anclado en lo negativo, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que se llama neuroplasticidad del cerebro. Imagínate, pues eso tenemos que, nosotros podemos dirigir esa neuroplasticidad del cerebro y podemos desmantelarlo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues hay que conquistarlo poco a poco, ¿no? Cuando aparezca, pues aprender a salir de ese sistema nervioso que tenemos en el cuerpo y lograrlo con atención. Ahora vamos a ir viéndolo poco a poco, vamos a ir viendo pistas y vamos a ir viendo cómo hacerlo, ¿no? Y no quedarnos solo ahí en lo mental, ¿no? En esa parte que se queda ahí como eh, anclada, ¿no? en el miedo, ¿no? Entonces, básicamente el miedo nos tiene que ayudar a sobrevivir, pero no nos puede limitar nuestra vida. Es muy importante. Interesante lo de la plasticidad que comentas, es muy interesante. También yo veo que tenemos siempre miedo, bueno, muchas veces, ¿no? Son como miedos a cosas externas que en verdad es que no podemos controlar, que eso también es una clave, es que nosotros no podemos controlar, queremos controlar. Entonces, como nos preocupa enfermar, nos preocupa envejecer, como decía antes, no nos preocupa desaparecer, porque ya no puede... Yo tengo amigos que no dicen ni tengo miedo a morirme, dicen cuando yo falle, cuando, ¿sabes? Cosas de estas, porque es que es tal el miedo, ¿no? Entonces lo que hacemos es que nosotros nos aferramos a las cosas que nos interesan. Y yo veo, Rosa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que cuando nos aferramos a nuestras propiedades, a nuestros seres queridos, nos apegamos un poco a todo esto, a nuestra posesión, en verdad, yo creo que es porque nos da seguridad. Es decir, esta seguridad nos da tranquilidad, nos calma, nos dice es que esto es así, como la perpetuidad, eso no va a cambiar y lo podemos controlar, ¿no? Todo lo controlable nos empieza a resultar como interesante. Pero esa identificación no pone fin al miedo, porque un buen día ya no podemos seguir cargando con todas esas cosas y debemos abandonarlas, ¿no? Entonces tal vez creamos que si además ignoramos estos miedos, decimos, bueno, pues ya está, no le hago caso, no le hago caso que con esto van a desaparecer, pero no es cierto, no desaparecen. Es más, por más profundamente que los enterremos, nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades siguen afectándonos y nos siguen haciendo sufrir y de vez en cuando hacen boom